Bueno, familias, bienvenidos a un nuevo video de Exa FM. Qué gusto que nos estén acompañando. Y hoy nos preparamos de la mejor manera. Y es que últimamente, pues te hemos estado presentando videos de ciertas cosas de actividad paranormal, le hemos llamado, que nos hemos encontrado en situaciones alrededor del mundo. Hemos visto videos donde a ciertas personas en sus casas se le abren o se le cierran puertas. Hemos visto juguetes que se mueven y gente que percibe pues energías que no son como las que normalmente podríamos estar acostumbrados. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de averiguar por qué es que suceden estas cosas, porque en realidad todo en la vida tiene una explicación y a veces es bueno cuestionarlos y tratar de entrar un poco más allá. Entonces nos encontramos con Eduardo Céspedes, quien es un terapeuta de regresiones. Él ha escrito libros y don Eduardo, pues esperamos que vos nos ayudes a entender un poco más la situación, bueno, que pueden estar viviendo estas personas que han planteado sus casos en videos u otras que tal vez lo han vivido pero prefieren mantenerlo en silencio. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Claro que sí, Chris, estoy a la orden, con todo gusto. Y sí, este es un tema que por lo general se maneja muy de acallado. La gente tiene miedo de contarlo, pero si hiciéramos una encuesta, yo diría que tal vez un 40 o un 50% de la población, si no más, ha vivido experiencias en carne propia o conoce gente que las ha vivido. Entonces es un tema que aunque esté callado, pues la gente está deseando información. Y el asunto es que desgraciadamente la información es a veces errónea. Entonces, esto confunde a la gente. Exactamente, don Eduardo, eso que vos acabas de mencionar es muy importante porque hay mucha gente que incluso hace videos fake, podríamos llamar, ¿verdad? Que ponen algún alambre, jalan alguna puerta, luego lo ponen en redes sociales, Correcto, se sí. hace viral, pero hay otras que realmente son ciertas, que sí suceden, y es ahí donde queremos comenzar. ¿Por qué es que suceden estas cosas? Sí, bueno, estamos en un mundo donde todo es energía, ¿verdad? Todo, absolutamente todo se reduce a energía. Entonces, la energía, pues la energía se acumula, la energía se puede manipular o encauzar. Entonces, estamos en un mundo que podemos llamar cuántico. De hecho, ya la ciencia viene descubriendo todos estos principios y el por qué se dan. Entonces, en ese mundo cuántico todo eso es posible, no hay nada extraño. El hecho de que una persona, por ejemplo, esté pensando en otra y esa otra persona capte ese pensamiento en ese momento, pues es innegable y lo llamamos hoy en día telepatía. Son cosas que en una época fueron desconocidas. Ya hoy en día nadie se asusta de eso. Esa es más común de la cuenta. O por ejemplo, los sueños reveladores, sueños proféticos. Eh, o el que una persona sea capaz de tocar un objeto y percibir absolutamente todo el pasado de ese objeto, por qué manos ha pasado, cómo lo fabricaron, dónde estuvo, si fue testigo de un crimen, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas es posible. Es posible manejar o manipular la materia, como ya lo han demostrado los científicos. Entonces, don Eduardo, podríamos decir que si vemos alguna manifestación de que se me mueven objetos, se me abre una puerta, es alguna energía, algún, no sé si llamarlo ente o una energía que me está tratando de dar algún mensaje. Pues sí, bueno, ahí tenemos que tener cuidado. De hecho, para investigar, primero tenemos que partir del mundo de lo racional, lo entendible. ¿Será que el viento está haciendo algo por ahí? ¿Será que la madera está encogiéndose o expandiéndose? Hay que descartar esas posibilidades. Pero siempre al ir descartando, pues vamos a caer en que en muchos casos es real, el sonido es real, la puerta se abrió, algo la abrió, o por ejemplo, y esto es algo más común de la cuenta, de que un objeto apagado, un objeto sin electricidad, por ejemplo, un televisor o un electrodoméstico de la clase que sea, de un momento a otro empezó a funcionar, sin que hubiera una mano humana que lo hiciera. Entonces, todo ese tipo de cosas son posibles en este mundo cuántico. Don Eduardo, otra pregunta que va exactamente de la misma mano. He visto que tienen en común las personas que perciben este tipo de energía o que viven este tipo de situaciones, que ellos comentan que tal vez desde muy pequeñitos eran como muy sensibles a percibir algo que la demás gente no percibe. ¿Hay como algún, no sé, requisito, hay alguna energía que hace que esas personas sean como más vulnerables a traer este tipo de energías y otros no tanto? Bueno, pues
en principio todos deberíamos de percibirlas. Pasa una cosa muy curiosa, un niño es más sensible, un niño no viene lleno de prejuicios, entonces él no está metido en eso y pensando eso no es posible. De hecho, son muchísimos los casos en que vemos niños que tienen amigos invisibles y Ujú. que hablan con ellos, que hacen cosas. Entonces, lo que sucede es que los adultos, pues de una vez los frenamos. Decimos, cuando el niño comenta algo de que vio, tiene un amiguito, o que vio un duende, algo así, de una vez le decimos, eso es imposible. Y al decirle eso, pues lo estamos frenando. Ese niño de una vez piensa que eso no es posible porque se lo hicieron creer. O a veces el niño tiene visiones de que en otra vida él fue una persona diferente y se lo comenta el papá o la mamá y por desconocimiento pues lo van a castigar. Entonces, ¿qué aprende el niño? A no meterse en nada de eso. Entonces, claro que hay gente más sensible que otra. Hay gente que ya de natural trae toda esa sensibilidad al máximo. Entonces ahí es donde los podríamos llamar psíquicos o videntes. Es gente capaz de percibir esa energía. Y es que, don Eduardo, ahora que vos estás mencionando que los papás muchas veces nos limitan como esos pensamientos, es que creo que hemos caído como a pensar de que cualquier presencia de una energía que para nosotros pueda resultar desconocida es el diablo, es malo, es negativo. ¿Hay alguna forma también de poder percibir si es energía positiva, es energía negativa, simplemente es energía, o cómo lo podríamos entender mejor? Sí, podríamos percibirlo, claro que sí. De hecho, muchas veces cuando hablamos con una persona vamos a percibir o deseos como de estar lejos de esa persona o más bien un algo que no nos podemos explicar qué es, pero sentimos deseos como de estar cerca de esa persona. Lo mismo sucede en ciertos ambientes, una casa, un edificio, una montaña, un río. Entonces, al llegar a esos lugares vamos a sentir algo muy especial. Por ejemplo, hay sitios que podemos decir que están cargados de energías muy especiales y muy positivas, donde da gusto estar ahí. En cambio, hay sitios donde mejor es no estar. Y esto pasa por lo general en hospitales, cementerios, ciertos lugares que podríamos llamar o catalogar como malditos, para ponerle algún término. Ok, don Eduardo, entonces vamos a suponer, vamos a ejemplificar esto un poco más. Digamos que en mi casa yo estoy viendo sucesos que para mí pueden ser paranormales porque son desconocidos. Veo que de pronto se me abre la ventana y es una ventana corrediza que no hay forma de que el viento la pueda abrir. O de pronto se me abre la refrigeradora y yo desconozco del tema. ¿Qué es lo primero que yo debería de hacer? Porque creo que normalmente nos dicen, ok, hay que buscar al sacerdote, hay que buscar al pastor, hay que hacer un ritual, hay que hacer una limpia. Pero bueno, uno entre tantas cosas se asusta, se preocupa y a veces queda como en shock y no sabe por dónde empezar, que es como lo más recomendable. Es correcto, sí, y lamentablemente esto se ha prestado para confusión de mucha gente, porque muchas veces la persona piensa que el sacerdote o el pastor son autoridades en la materia, y en muchos casos no. En muchos casos ellos están llenos de prejuicios y en el momento que una persona le comenta que vio algo o que le sucedió algo así, le van a decir eso es imposible o eso es obra del diablo y ahí frenaron todo el proceso donde pudieron haber ayudado a la persona. También dentro de las mismas iglesias encontramos personas que de verdad tienen conocimiento y que saben qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que esas personas permanecen por lo general en el anonimato. Entonces, ¿qué es como lo más recomendable? Okay, mantener la calma y en primera instancia, ¿a quién debería de buscar o qué debería de hacer o no sé? Sí. Bueno, lo primero es mantener la calma. Es mantener la calma porque si estamos hablando de entidades, bueno, si son positivas, perfecto, no habría ningún daño, ningún efecto negativo en la persona. Pero si son de tipo negativo, ahí sí. Inclusive otras veces ni siquiera podemos decir que son negativas. Un ejemplo, en una familia murió un conocido, un miembro muy cercano, un abuelo, un tío o alguien un poquito más distante, o pudo haber sido la mamá o el papá. Eh, Supuestamente se fue, esa persona murió ya, debería de haberse ido. En muchos casos esa persona queda pegada aquí a este plano, no se puede ir por algún motivo.
El asunto es que esa persona que murió, ese ser, bueno, murió en el plano físico, no lo vemos, pero aún así ahí está. Y para poder estar esa persona necesita energía. Caemos en este tema de las energías. Es necesaria esa energía. Y entonces, lamentablemente, esa persona, sin querer, pues necesita esa energía y esa energía se la proporcionamos nosotros. Nosotros somos esas baterías. Entonces, pues ahí eh, tendemos a sentirnos cansados totalmente, como sin energía, o también a captar esos pensamientos que muchas veces son tóxicos de esa persona. Entonces, entonces simplemente nos vamos a ver afectados, aún siendo un ser muy cercano a uno. Pero para poder estar acá y sin querer nos están robando la energía. Entonces Entonces, ahí hay que tener cuidado. perdón que te interrumpa, entonces, sí, porque yo creo que, bueno, yo sería uno, voy a tomarlo a nivel personal, que si esto me sucede, pues me preocuparía, me asustaría por ponerlo de algún modo, y empezaría a darle mente a pensamientos negativos, porque creo que es lo que nos han asociado, ¿verdad? De que algo te va a pasar, de que te van a jalar los pies, de que te van a encerrar en un cuarto. O sea, siempre normalmente como que Hollywood nos ha atendido a que estas energías te van a hacer daño. Pero entonces, ¿cómo podría yo ayudar partiendo desde la karma, por ejemplo, partiendo desde este caso de que es un familiar o alguien que ya falleció y me está pidiendo ayuda? Entonces, ¿qué podría más o menos hacerse? Yo sé que me imagino que los procesos deben ser varios, pero ¿a quién hay que Sí. buscar o qué? Bueno, es correcto. Bueno, este es todo un campo como para investigación. Ok. Sí se pueden hacer cosas para ayudar a esa persona o a ese ser querido. A veces no es un familiar, a veces es un amigo cercano, un alguien que murió y por afinidad está cerca de uno. Ahí se mantiene y ahí va a andar atrás de uno como si dijéramos una estampilla ahí, a donde uno vaya, y necesita ayuda. Entonces, por lo general ellos cuando se pueden comunicar es cuando estamos más receptivos, que es durante el sueño. Entonces, a veces tenemos ese sueño donde vimos a ese abuelo o a esa abuela o tía o amigo, y entonces lo vamos a ver, pero en el lenguaje de los sueños. Entonces no vamos a ver la situación tal y como es, sino expresada de otra forma. Bueno, volviendo a qué hacer, bueno, es que es muy variable, depende de qué es lo que estamos viendo o experimentando. Eh, en este caso, pues lo ideal es comentarlo con alguien con quien se pueda hablar, alguien que entienda del tema, ¿verdad? Y entonces para eso, pues sí, existe mucha gente que puede hacerlo. En mi caso, yo soy una de estas personas que puede entender el asunto, y no solo eso, pues se puede investigar. Se puede investigar, las energías se pueden medir. Existen equipos hoy en día, equipos electrónicos que pueden registrar este tipo de eventos. Esos seres, esas entidades pueden aparecer en fotografías o videos, entonces ya no es algo desconocido. Entonces, sí podemos hablar de que hay algunas fotografías o videos que son trucados, pero en muchísimos casos no, son reales. A mí me mandan muchas fotografías donde se ven esas personas, aparecen ahí. Otras veces no son personas, son o seres fallecidos, son entidades demoníacas que les gusta, a ellos les fascina aparecer en fotografías, aparecer en videos. Entonces se dan a conocer muy fácilmente. Si, por ejemplo, una persona se toma una foto, un selfie, y agranda la imagen, se centra, por ejemplo, en ciertas zonas de la cabeza, la cara, el pelo, los ojos, ahí vamos a ver ese ser o esa entidad, ahí aparece, curiosamente. No le hemos puesto mucha atención a eso, pero vieras que es más común de la cuenta. Es que la misma gente podría, bueno, si siente que no tiene temor, hacerlo, puede hacerlo y verlo. El asunto es no asustarse y entonces después seguir cierto curso de acción para simplemente limpiarse uno de esas energías. Bueno, suponiendo que es un ser querido que realmente quiere algo bueno para uno, que quiere comunicarle algún mensaje, que quiere que uno haga algo o que no lo haga, en ese caso, pues sí, podríamos establecer comunicación con ese ser. Eh, Muchas veces ni siquiera es necesario, no es necesario
Ser vidente simplemente es, sin ningún temor, hablarle a ese ser o a esa persona y decirle, fulanito, yo necesito que usted me diga qué es lo que necesita, qué puedo hacer por usted. Entonces, a veces es simplemente un consejo y le va a llegar en sueños. Otras veces no, otras veces esa persona necesita ayuda. Eh, la ayuda puede ser de muchas clases. El asunto es que principalmente por religión nos han metido ciertas ideas del mundo y tiene que ser así. El mundo es así y nada más. Lo que está más allá de este borde es pecado o es malo. Eso es lo que nos han hecho creer y no es así. Entonces nos hemos limitado y hemos limitado a muchas personas también sin querer. Eh, Vamos a ver, volviendo a este asunto de las energías, de cómo ayudar a alguien, pues sí, los caminos son muchos, nada más que hay que seguir, pues, seguir, digamos, ciertos lineamientos, porque las energías, que pueden ser negativas, que pueden ser positivas, eh, lo primero es que tenemos que estar con una vibración muy elevada. Si vibramos de una forma positiva, vamos a estar protegidos. Nuestra aura, que es un campo electromagnético que nos rodea, que nos protege, nos va a proteger con mucha más razón si tenemos una actitud positiva. Pero si tenemos miedo, si vivimos llenos de odio o de tristeza, de rencor, eso nos baja las defensas. Y de hecho, a nivel físico, cualquier virus podría afectarnos si estamos con las defensas bajas. De la misma manera, en ese plano, en ese otro plano no físico, podríamos vernos afectados. De hecho, las enfermedades se empiezan a manifestar en otro plano que no es físico. Entonces, un vidente podría ver si una persona va a enfermar y lo podría saber con certeza varios años antes de que se dé la enfermedad a nivel físico. Entonces es algo de, pues, simplemente de cuidarnos, de tomar ciertas precauciones, de ser positivos, de vibrar de una forma diferente. Ok, don Eduardo, entonces como ya para ir aterrizando y terminar de darle forma a este primer episodio, digo primer episodio porque la idea es poder seguir conversando, bueno, con Eduardo, que ya vimos que es que este tema da para sentarse no solamente una tarde, sino para conversar varias tardes. Entonces, si alguno de los que está viendo el video le ha pasado precisamente lo que hemos visto en videos anteriores, de que están pasando cosas en su casa, vamos en orden. Entonces, mantener la calma y buscar un experto o una experta que nos pueda ayudar, porque es que leyendo cosas en internet, he visto que les dicen, poné talco para ver si aparecen unas huellas, poné no sé, un tal aquí, un tal allá, y la gente empieza a probar y se empieza a sentir como impotente porque nada le va funcionando y el espíritu o el ente se sigue manifestando y claro, es mala impotencia porque todo lo que me recomiendan no me funciona. Entonces, lo más adecuado es buscar un profesional como Eduardo que pueda ayudar en estos casos e irle dando forma entonces según el tipo de energía. ¿Sí entendí bien? Sí, es correcto. Y de hecho, esas energías, como mencionaba anteriormente, se manifiestan en una fotografía o en un video. Entonces, por lo general, nosotros no necesitamos ir a meternos a una casa para ver si está sucediendo algo o no. Basados en una fotografía, un video, podemos saberlo a distancia, no es necesario estar metido allí. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta si esa energía es positiva o es negativa y qué es lo que la está ocasionando. Luego, una vez que podamos determinar qué es, entonces sí podríamos definir eh, cómo solucionar el problema. Porque no es solamente saber qué es. Una vez que sabemos, bueno, hay que atacar el problema de alguna forma. Igual que si tenemos cierto virus que nos está afectando, bueno, es recomendable cierto tratamiento. Es lo mismo, necesitamos un tratamiento. ¿Cuál puede ser ese tratamiento? Es muy variable, depende del problema en sí. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de ese familiar fallecido que necesita, puede ser darnos un mensaje o necesita que hagamos algo, que nos pongamos vivos porque nos van a robar, nos van a engañar. Entonces, es tomar, es actuar. Esa comunicación, ¿cómo se puede lograr? Se puede lograr, puede ser a un nivel de regresión, que es una de las técnicas que yo manejo, puede ser a nivel de una sesión de descodificación del alma, que también la manejo junto con mi esposa. Es algo muy útil porque nos permite llegar al origen de cualquier problema
Y no solo eso, sino saber qué es lo que hay que hacer para solucionarlo. Entonces, por ejemplo, esa comunicación con ese ser fallecido, ese ser querido, para saber qué es verdaderamente lo que necesita. Otras veces la persona ni siquiera lo necesita, simplemente hay personas que van o lo hacen por otro lado, le encienden una vela a ese ser y le hablan con la convicción de que la están escuchando. Y le dicen, bueno, fulanito, yo necesito que usted haga esto y esto y esto. Ya nosotros ya aquí nos la estamos jugando bien, todo está bien en nuestra casa. Es importante que usted se vaya ya, que siga su camino. Darle ciertas recomendaciones y posiblemente se va a ir. Bueno, hay casos en que no, cuando hay una persona que está, vamos a llamarla nublada, la mente la tiene turbada por algún pensamiento que fue lo que los llevó a la muerte o murieron y esa persona, ese ser querido, por ejemplo, por extrema religiosidad, que afecta demasiado, aunque no parezca, y yo puedo asegurar que una mayoría de personas demasiado religiosas ahí están pegadas y no se han ido porque cometieron ciertos errores y tienen miedo y sienten que si se van, en el momento en que se vayan, van a ir al infierno directo. Y entonces ahí quedan pegadas en su propio infierno creyendo que están muertas, que no hay vida después de eso y que si se van, van para el infierno. Entonces ahí se quedaron pegadas. Al igual que otra gente que está muy obsesionada con ciertas ideas sobre, por ejemplo, el materialismo. Entonces se quedan aferradas a objetos, una persona que no quiere soltar su carro, sus bienes, o a su esposa, o a lo que es mío, ¿verdad? Entonces esa persona va a tener dificultades y se va a quedar pegada. O personas con ideas muy fijas, especialmente con respecto a, puede ser matar, puede ser ciertas ideas de esas, y esas personas no se quieren seguir aquí haciendo lo mismo. O cuando es un vicio, hablemos de licor, drogas, una persona que murió por eso, va a querer seguir haciéndolo. Y entonces va a quedarse aquí pegada por mucho tiempo si no recibe la ayuda que necesita. Otras veces la persona que muere y que nunca perdonó, esa persona va a tener problemas serios. No perdonó o no se perdonó. Entonces esa persona tiende a tener esos problemas. Entonces hay que ayudarlos, hay que hablarles, hay que pedirles que perdonen a fulanito, que suelten ya eso, porque mientras no lo hagan no van a poder estar en paz. Don Eduardo, yo creo que, bueno, muchos al llegar a este momento tenemos la mente como con un montón de preguntas que creo que no está mal, sino todo lo contrario, más bien cuestionar e interesarse es mucho mejor porque vamos aprendiendo más y yo sé que muchos de los que están viendo el video tal vez van a empezar a tener un montón de preguntas, entonces lo pueden dejar acá en los comentarios si tienen alguna pregunta, alguna anécdota, algo que les gustaría saber, entonces nosotros vamos a aprovechar también este canal pues para contactar a don Eduardo y que nos esté evacuando dudas. Ya vimos que hay un montón de temas que giran en torno a esto de la vibración, de la energía, del campo cuántico, o sea, ahora tenemos que empezar a desmenuzar esto para sacarle mucha, pero mucha ganancia. Entonces quiero hacer la invitación para todos los que nos están viendo que si de verdad tienen alguna inquietud, bueno, acá lo pueden dejar y yo con todo gusto entonces voy a tratar de ir abordando más de este tema con el permiso de don Eduardo, que espero que nos pueda seguir regalando más de su tiempo y más de su conocimiento. Don Eduardo, por hoy estamos listos. Muchas gracias más bien. Con todo gusto, Chris. Estoy a la orden de ahí y también a la orden de toda la audiencia, ¿verdad? De EXA FM. Pura vida. Bueno, muchas gracias. Los invito para que se suscriban y sigan pendientes porque tenemos más videos y más cosas interesantes para ustedes, ¿ok?